Buenas tardes, mi estimado estudiante. Felicitaciones porque ya hemos llegado a la cuarta clase de la sección de la teología reformada. Gracias a Dios que ustedes han perseverado en estudiar, leer, investigar, procesar y no ver esto como un solo evento del pasado o algo que sucedió en la historia, sino ver lo que hoy en día se puede presentar en nuestras iglesias, en nuestras vidas. Y nosotros estamos aquí para exponer y seguir facilitando las clases. Y bueno, muchas gracias por eso. Bueno, entramos hoy de lleno con el contexto histórico. A ver, una síntesis. El 31 de octubre de 1517, Lutero clava las 95 tesis en la puerta de la abadía de Wittenberg. Ahí está nuestro punto culminante, rompimiento de la historia. En el año 1521 hay una convocatoria llamada Dieta de Worms, donde estaba el emperador Carlos V, una asamblea en la que había muchos príncipes y católicos, protestantes, reformados, en ese momento todavía no se llamaban protestantes, y se reunían para debatir, para ver si Lutero se retractaba de sus escritos, de su posición, y todo lo contrario. Él mantuvo firme su decisión, a pesar que podría costarle por la Inquisición ser quemado. Gracias a Dios que no sucedió. Y salió victorioso. Después de esa reunión de Wittenberg, él fue secuestrado por unos príncipes. Y bueno, él tuvo un castillo. En el año 1529 se reúne otra vez en la ciudad de Spira, otra dieta, y hay 5 príncipes y 14 electores, o sea, son mandatarios que en ese momento regían las ciudades imperiales alemanas, van contra la decisión de la dieta de Spira, que esa dieta decía que en los estados, en las ciudades católicas, se podría enseñar el catolicismo únicamente, pero está prohibido el protestantismo, el reformado en ese momento. Y en las partes reformadas se podría enseñar el catolicismo y la reformada. Entonces ellos dijeron que es una injusticia, protestaron, y de ahí viene el nombre de protestante, una forma despectiva. Ustedes están protestando y salieron protestantes. Hasta ese momento, hasta 1529, éramos conocidos como iglesia cristiana o reformada. También la tecnología jugó un importante papel en la reproducción y difusión de la Biblia y de los materiales de lectura de los reformadores a nivel general. La contrarreforma con la Inquisición, eso fue en el año 1540, será la punta de lanza de esta recuperación católica. Su voto especial de la Compañía de Jesús, o hoy en día los jesuitas, y su especial lealtad al Papa y a la estricta disciplina hizo que los jesuitas, una orden particularmente idónea para esta misión, conquistaron Renania, Polonia, Hungría, el Sarek, el norte de Baviera, Hungría, el sur de Holanda, entre otras, serán conquistadas bajo sangre y fuego, bajo el bando católico. En cuanto a la parte protestante, ellos se consolidaron en Holanda, en la ciudad de Ginebra, en Alemania. Cuando se dice sur de Holanda, eso se conocía antes como Países Bajos. Entonces el sur de Holanda quedó dominado y después se dividió. Hoy en día es Bélgica y Luxemburgo. Y el norte quedó Países Bajos con el nombre original y que nosotros conocemos como Holanda. Ahí se consolidó la reforma y el protestantismo. Vemos que con este pequeño contexto histórico podemos tener un vistazo de cómo se estaba moviendo la situación, porque eran varios movimientos, no era solamente Lutero, como habíamos hablado anteriormente con los pre-reformadores. Surgió un movimiento como los valdenses por Pedro Waldo, pero ante Pedro Waldo ya habían grupos, lo que llamaban cristianos primitivos en diferentes partes, que ellos creían en la Biblia,
pero no creían en la iglesia institucional. Cuando salen los seguidores de Baldo, que más adelante, muchísimo tiempo después, le llaman valdenses, entonces muchos grupos de la iglesia o congregaciones primitivas se adhirieron a eso porque ellos creían en la Biblia, no creían en la Virgen, no creían en muchas cosas que creían los católicos, que ya estaban en una maldeformación. Con Wycliffe vinieron los Lollardos y después de Wycliffe, que fue también influenciado un poquito con los valdenses, entonces ya quedaría el panorama con los valdenses, los Lollardos, seguidores de Wycliffe. Después John Hus murió en la hoguera y los seguidores de Hus se levantaron en lo que hoy en día es Bohemia, que es parte de Checoslovaquia y parte de Polonia, una región llamada muy amplia llamada Bohemia, y eso hoy en día fue dividido por varios países. Entonces ellos se levantaban en armas contra el catolicismo y fue muy reprimido. Algunos hablan que fueron más de 10 años de guerra y muchos dicen que casi el 60% de la población fue suprimida o aniquilada y otros fueron votadas. Más adelante vamos a ver algunos refugiados de esa zona, cómo llegaron a Alemania. Entonces vemos que bajo este contexto de golpe contra golpe, la reforma gana en un lado, en otro lado la suprimen con fuego. Ahí jugó, como dijimos antes, la Inquisición y la contrarreforma jugaron un papel muy importante en la parte en favor de los católicos de mantener algunos países o ciudades. También recordemos que en ese momento la mayoría de ciudades solamente se podría hablar como reinos parcialmente unidos, Inglaterra y Francia. Los demás estaban sumidos en reinos, como por ejemplo el imperio del emperador Carlos Magno, el Sacro Imperio Romano, eran varias ciudades, varios estados que estaban en realidad más ciudades que estados bajo eso. Después de la reforma y con el idioma local reforzado con la lectura bíblica, la alfabetización y la educación a hombres y mujeres, se va consolidando los idiomas locales como el inglés, el holandés, el alemán, y eso da, y el francés en Suiza y en Francia, eso da pie como fundamento para los estados modernos. En lo que respecta a nosotros, también podemos ver en la parte teológica qué es lo que ellos estaban pensando, por qué los reformadores tuvieron esa lucha con esta gente. Los reformadores tenían 4 preguntas básicas de doctrina. Entonces ellos se cuestionaban o se preguntaban cómo es salvada una persona. Como habíamos dicho anteriormente, habían 4 preguntas y los reformadores veían este tipo de 4 preguntas. ¿Cómo es salvada una persona? ¿Dónde reside la autoridad religiosa? ¿Qué es la iglesia? ¿Y cuál es la esencia de la vida cristiana? Y como respuesta, los reformadores, vamos a decir en su conjunto como Zwinglio, Lutero, Calvino vino posterior, claro. No fue una respuesta al momento, sino después, posterior. Y originalmente salieron unas solas, eran 3 solas, las famosas 5 solas que nosotros tenemos como iglesia, a estas 4 preguntas. Entonces tenemos sola escritura, la palabra de Dios en la máxima autoridad, y tenemos la versículo en Gálatas 1.6, 2 de Timoteo 3.16, 2 de Pedro 1.6. Solo Cristo, la salvación se encuentra solo en Cristo, excluyendo así todo otro camino para llegar a Dios. Hechos 4.12. Ahí está que no necesitamos un intermediario como un papa o la iglesia, como habían dicho que no había salvación fuera de la iglesia católica, otra mentira más. Solo la gracia, la salvación es un don de Dios, por tanto es algo que el pecador recibe de forma inmerecida, basada en los méritos de Cristo, alcanzado durante su vida, muerte y resurrección. Aquí añado su venida.
Y entonces está en Cristo, no en las penitencias, no en la compra de indulgencia y no en el purgatorio. Sola fe. La salvación puede ser recibida cuando ponemos nuestra fe en aquel que murió por nosotros, excluyendo la posibilidad de que nuestras obras puedan contribuir. Efesios 2, 8, 9, Romanos 3, 28. Esta fe es solamente la confianza en Cristo, no en hombre, no en una confesión auricular, no en penitencias, no en besar a las reliquias, no hacer grandes peregrinaciones, sino solamente la fe en Cristo. No, nada de obra. Soli Deo Gloria. El propósito de la salvación es para glorificar a Dios. La gloria es de Dios. Poner en manifiesto la excelencia, virtudes de su carácter. Eso está en Efesios 1, 4, 6, Primera de Pedro 2, 9. Estas frases representan el corazón de la teología reformada y el resumen verdadero, no negociable del Evangelio. La fortaleza de una iglesia depende de las verdades que la sustentan. Y de ahí que toda iglesia bíblica necesite no solamente abrazar estos principios, sino también proclamarlos de una manera que garantice que estos sean pasados a la próxima generación. También podemos ver aquí hay una palabra en latín que se dice Ecclesia reformata semper reformanda secundum verbum Dei. La iglesia reformada siempre reformándose según la palabra de Dios. Este dicho, claro, que salió en el siglo XVII, prácticamente 100 años después, posterior a la reforma, parece que, pero eso lleva la esencia de lo que es el corazón de la reforma. Y este dicho salió más que todo en Holanda. Con el paso del tiempo se hizo necesario resumir todo ese nuevo entendimiento teológico con tal de que nuevas generaciones podían abrazarlo, visualizarlo de una manera sencilla, pero no simplista tampoco. Esto dio origen a las anteriores 5 solas. Entonces, lamentablemente, muchas iglesias hoy en día han dejado de proclamar la verdad de Dios, no hablan del infierno, y viene una nueva generación, y las nuevas generaciones hacen más énfasis en lo externo, en las danzas, en muchas cosas, que ahorita tenemos una cultura evangélica que uno no sabe muchas cosas de dónde vinieron, y de dónde vamos. Los últimos 200 años han sido muy importantes porque han surgido muchas corrientes de pensamiento en lo escatológico. A finales, bueno, entre mediados del siglo XIX y a finales salieron teorías de la escatología como los dispensacionalistas. Entonces, que ellos mucha parte de esta parte del mundo, de Estados Unidos y nuestros países latinoamericanos, abrazaron o entendieron este tipo de interpretación de la escritura sobre los eventos del porvenir, pero en una forma, yo diría, no muy histórico-bíblica, porque plantean cosas que durante 1800 años la iglesia no creía. Y después surgió esto y mucho salió por el lado católico. También desarrollando teología liberal, hay muchos institutos o seminarios teológicos hoy en día que aún con nombre de bautista, presbiteriano, pentecostal, metodista, muchos de ellos enseñan cosas que van en contra de la Biblia. Algunos cuestionan el nacimiento virginal de Jesús, otros cuestionan su existencia y otros cuestionan si resucitó. Estamos hablando de instituciones evangélicas, protestantes. Hay denominaciones que no se escapan de eso, no se escapan. Y muchas de estas ideas vienen de los herejes, por eso estudiamos un poquitico, nos tocamos lo que tocó cada concilio, sino son las herejías y algunas herejías, tampoco nos ampliamos, había muchas herejías. Y hoy en día, por lo menos de un lado de la iglesia, cree que todo es espiritual. Jesús es espiritual, todo es espiritual, y entonces tenemos que apartarnos del mundo, porque todo es secular, todo es pecado. O el lado también materialista. Dios nos ha provisto muchas cosas, entonces dejamos a un lado lo espiritual y
nos vamos al materialismo o a la lógica o al razonamiento. No podemos desechar lo espiritual ni la lógica del razonamiento. La espiritual muchas veces está por encima de la lógica porque hay cosas que no podemos explicar, como cuando Dios abrió el Mar Rojo. No podemos meterle ahí cuestión de ciencia, o como nuestro Señor Jesús 2 veces multiplicó los panes y los pececillos, y entonces tampoco podemos decir científicamente y lógicamente ocurrió esto. Hay cosas que ya no hay que buscarle a la quinta pata al gato. Y hay confesiones o concilios o declaraciones como la de Westminster, que fue publicado los materiales en 1647, la institución de Calvino, que en ese momento él quería darle una forma, la institución cristiana escrita por Juan Calvino, una forma al cristianismo que estaban haciendo con el protestantismo. Eso, él escribió eso en 1536 y él lo escribió justamente para enviárselo al rey de Francia. Entonces, y a la final la iglesia era como decirme, a los cristianos creemos esto, esto y esto. Y él proclamó la separación del Estado, de la iglesia, a diferencia de los luteranos, de los anglicanos, que ellos fueron parte del Estado. Entonces vemos que todas estas gamas de pensamiento, como han influido hoy en día en nuestras propias iglesias, mucha gente dice, yo somos la sana doctrina. Y resulta que en la sana doctrina tienen que escupir o tiene que tomar un vaso de agua con aceite o tiene que dar 7 vueltas a lo que se llama el altar o ponerse cinta de colores y dar vuelta por ahí para que se caigan las fortalezas espirituales. Entonces, cosas que no están, de pronto entran en nuestra cultura evangélica, repito, pero buscamos históricamente si la iglesia practicaba eso, o los judíos practicaban eso, o los reformadores, o la Biblia que diga algo de eso, no lo vamos a encontrar. Entonces empezamos ahí como unos loritos a repetir y hacer cosas en nuestras congregaciones, porque lo que vimos, hicimos, no, nuestro antiguo pastor hacía esto, lo otro hacía, o de pronto el pastor lo hacía y ahora nosotros no lo hacemos. El pastor nunca estuvo de acuerdo con algunas cosas y de pronto aquí estamos practicando echándole el tobo de agua a la gente o poner toda la escoba y ungiéndola, y hay muchísimas cosas de locura que hoy en día están afectando a nuestras iglesias. Entonces esta época de Lutero, Calvino, Zwinglio, muchos de ellos, por lo menos Zwinglio y Lutero, sí fueron un poquito contemporáneos, tuvieron una pequeña diferencia, Zwinglio con Lutero, o mejor dicho, Lutero con Zwinglio en cuanto a la Santa Cena. El pensamiento luterano, aunque le cambian el nombre, no es trans, sino consubstanciación. Entonces, básicamente muy parecido a la Iglesia Católica. Zwinglio dice que es un memorial, como lo que hoy en día tenemos las iglesias evangélicas. Un recordatorio de que el Señor Jesús murió, resucitó y Él viene por nosotros, y ese es un compromiso que decimos que por su gracia Él nos ayuda contra nuestra naturaleza pecaminosa y consagrando y tomando un compromiso de no ser parte del mundo. Entonces, pero hoy en día, a veces muchas iglesias cristianas tenemos eso, algo mágico. Yo he ido a congregaciones como pertenezco a una organización que trabajamos interdenominacionalmente, entonces tenemos que tener los lentes cuando estoy con los pentecostales, comprender los pentecostales, los bautistas, presbiterianos, luteranos, anglicanos y sus ramificaciones. Entonces tenía una comprensión, y esa comprensión por el amor que Dios nos ha dado. Pero entonces estamos en iglesias donde la Santa Cena se vuelve como un rito, la gente llorando, cayendo al suelo, compungido, y eso algunos lo practican una vez al mes, otra iglesia semanalmente. Entonces se vuelve como un acto, y yo digo, wow, y gente llorando. Yo digo,
más bien debería ser algo alegre, que Jesús triunfó, murió y resucitó. Entonces, a veces convertimos muy místico algo que es muy un momento hermoso y bello como en la Santa Cena. Como, como le iba como en el último segmento, en la tercera clase, yo había comentado algo sobre también las influencias y los mitos, porque uno de los mitos de aquí de la Reforma es que la Reforma no tuvo un impulso evangelístico misionero. Sí, lo tuvo, no en una magnitud como nosotros lo pensamos. A principio solamente se conformaron en Europa. Los españoles, en ese sentido, la contrarreforma, ellos se llevaron a lo que llaman a las Indias Occidentales o al Nuevo Mundo. En ese momento todavía no se llamaba América. El catolicismo, no el evangelio. Ellos decían el evangelio, pero en realidad era el catolicismo romano. Y ellos sí tuvieron más iniciativa, pero nosotros, para que vean, vamos a tener una vaca sagrada dentro del evangelio o protestante que dicen que no, que la reforma, su debilidad fue no evangelizar y no enviar misioneros. Bueno, recordemos que la reforma tuvo 4 vertientes: la luterana, la anabaptista, la calvinista y la anglicana, lo que explicamos en la tercera y penúltima clase. Entonces eso nos da una idea de cómo se fue expandiendo en cada país. Cuando por lo menos en Suiza se fue expandiendo de Ginebra a Berna, y eso es a Lausanne, y eso es evangelismo. En Lausanne el año pasado fui, y hay en la catedral de Lausanne hay una casa al frente, de 2 pisos, y ahí ellos entrenaban a personas, a pastores y a misioneros con principios bíblicos para enviarlo a toda Europa. O sea, ellos fueron a Alemania, ellos fueron a Inglaterra, a Suecia, porque adolecía gente preparada o capacitada. 100 años después, un centro entrenamiento fuerte fue en Ámsterdam, anterior fue Ginebra durante la Reforma. En Alemania fueron varios puntos. Lausanne también fue muy impulsora de gente que se preparaba en Ginebra, se entrenaba y capacitaban gente para enviar misioneros o personas. Y eso era la Reforma, para evangelizar, que el pueblo volviera a los pies de Cristo. Pues mucha gente dice, no, que la parte de la Reforma es un punto débil, fue el evangelismo. No el evangelismo como nosotros pensamos, poner una tarima y poner música y decir, bueno, a evangelizar. De hecho, Lutero, en muchas partes donde él iba a los pueblos, él enviaba a un emisario suyo o a un secretario una semana antes, y ese secretario se metía en un cuarto a orar y ayunar. Entonces, cuando ya Lutero venía a esa ciudad o a ese pueblo, una semana después, estaba, como decía, el ambiente espiritual para escuchar. Entonces uno dice, bueno, Lutero mandaba así, él trabajaba en equipo, enviaba para que oraran y la persona ayunaba. Hay varios de ellos que hicieron como Juan el Bautista, y primero que Lutero. Y cuando llegaba Lutero, el ambiente espiritual ya estaba como que ya más accesible a escuchar la palabra de Dios, y por eso la palabra de Dios penetró e impactó mucho a la población alemana. Y por el lado inglés también, mucha gente de origen de los Largos o vamos a decir, descendientes de Wycliffe, también evangelizaban en inglés y abrazaron la Reforma. Y los valdenses se valentonaron y abrazaron, tanto así que también otros que se llaman los hugonotes, que es una mezcla entre valdenses y cristianos nativos de Francia, ellos casi se duplicaron en poco tiempo, tanto así que la Iglesia Católica en Francia los persiguió y hubo la noche de San Bartolomé, los mataron, y unos dicen que fue más de 1 millón, o otros dicen que fueron aproximadamente entre 2 millones a 4 millones y medio de cristianos exiliados o asesinados en Francia. Entonces no se puede decir que la Reforma fue débil o no impactó evangelísticamente. Otro hecho es que también un almirante francés llamado Gaspard de Coligny
Él habló con el rey francés Carlos IX, el mismo que Lutero había mandado, digo, Calvino había enviado la institución cristiana, y él le propuso enviar colonos a la Florida. Muchos de estos colonos eran cristianos franceses, pero por la situación política con España, llegaron los colonos a Florida, se establecieron, pero los españoles los mataron. Incluso hubo una matanza de más de 340 personas. Entre los poquitos sobrevivientes, entre mujeres y niños, y algunos marineros no eran católicos, entonces ellos le hicieron jurar que se convirtieran al catolicismo, si no lo mataban. Entonces muchos de ellos, que eran protestantes, se hicieron católicos, y eso fue por el año 1565, imagínate. También hubo una intentona también de franceses y suizos que llegaron a una isla frente a Sao Paulo, y también poco tiempo también fue masacrada por los católicos, en este caso por españoles no portugueses. También después, casi 100 años, en el año 1620, el 1 de noviembre llegan a lo que hoy en día Nueva Inglaterra, al territorio de Massachusetts, el barco Mayflower con los peregrinos, que los peregrinos venían huyendo de la persecución religiosa en Inglaterra, porque el rey de Inglaterra se volvió loco y le dio un plazo a muchísima gente, más de 2.500 familias pastorales. Le dijeron: ¿aceptan a ustedes al rey como cabeza o se van de Inglaterra? Y entonces allí estaban incluidos puritanos, cuáqueros, anglicanos bíblicos, y se esparcieron. Y como estaban en auge de las colonias, ellos, bueno, vamos a ir a lo que hoy en día es Canadá, Estados Unidos, a establecer. Y esta gente se establecieron ahí en Nueva Inglaterra, y Estados Unidos lo incluye como su parte fundacional. Yo voy a tener un video, algo especial, el 1 de noviembre en el canal de YouTube. Están invitados, suscríbanse, hablando específicamente sobre este evento del Mayflower, la parte bonita y la parte no bonita. Ahí se lo dejo para que lo vean. Luego de esta iniciativa de 1620, llegamos al año 1760, cuando el pastor, el conde Zinzendorf, un pastor, Ludwig von Zinzendorf, él tenía una propiedad y él recogía gente perseguida justamente de Bohemia, que estaba cerca. Los persiguió de Checoslovaquia, de lo que es Polonia, gente que venían de Francia, todos estos rebeldes o perseguidos, él los instaló ahí y estableció una comunidad. Entonces, en esa comunidad, ellos empezaron a lanzar personas, yendo en dos hacia otros sitios. Esta comunidad estaba en Herburg, Alemania. Y en el año 1731 salían los primeros misioneros para el Caribe, el conde Zinzendorf. Y por último está el misionero David Brainerd, colono, nacido en Estados Unidos, lo que en ese momento todavía no estaban independientes. Nació en 1718, murió en 1747, un joven, murió por cuestión de, creo que pulmonía. Fue misionero entre los nativos americanos. Eso fue una iniciativa durante y post reforma. Después de esa época, yo diría de David Brainerd, viene todo lo que nosotros conocemos como Hudson Taylor, William Carey primeramente, posteriormente David Livingstone, Hudson Taylor, todos los grandes hombres y mujeres en la misionología. Entonces también, posterior a la reforma, en menos de 100 años, hubo también una diferencia. Ya estamos terminando. Una diferencia en la post-reforma,
que hasta el sol de hoy se han mantenido, que son los pro-calvinistas y los pro-arminianos. Jacobo Arminio era un sacerdote, un pastor, y él estudió en Ginebra, él estudió en instituto, vamos a decir, un instituto bíblico de Calvino, y llegó a dirigir uno. Después él pone unas tesis medio locas sobre como un semi-pelagianismo, o sea, salvación por obra, o que el hombre participa en su decisión en la salvación. Y más adelante surge un enfrentamiento ahí entre el arminianismo y el calvinismo. Pero entonces surgen también 5 puntos. Surgen 5 puntos del famosos 5 puntos del arminianismo, y los 5 puntos, después, a reacción de estos 5 puntos del arminianismo, vienen los 5 puntos del calvinismo, como un contraataque. No es que hoy en día muchas personas agarran los 5 puntos calvinistas y esta es la verdad total, y esto es lo que nosotros creemos. Entonces uno dice, bueno, vamos a ser un crítico histórico. Durante más de 1700 años que creía la iglesia creía en parte de estos 5 puntos, pero no en los 5 puntos completos. Entonces uno no puede irse con esto de los 5 puntos arminianos. Cuando los arminianos se expandieron por Inglaterra, que muchos de la iglesia anglicana lo abrazó, y después se pasó al Nuevo Mundo, a Estados Unidos y parte de Canadá, este arminianismo, también los calvinistas, con sus 5 puntos, se fueron a Europa y a los países como Holanda, Alemania e Inglaterra, que tenían colonias, especialmente en el Nuevo Mundo. Entonces vemos que eso fue como el fundamento, porque cuando ya estaban con los 5 puntos, ya Arminio había muerto, y muchísimo antes de Arminio ya había muerto Calvino. Entonces eso le dio pie a que los calvinistas surgiera una ramificación llamada los neocalvinistas. Y después los neocalvinistas, en el siglo XX salen los hipercalvinistas. Entonces, mucha gente quizás no los conoce, pero son los que dicen, bueno, salvo es siempre salvo, no importa si tiene una vida loca o también vive en pecado. No, esa no era la esencia de los reformadores ni del calvinismo originalmente. No fue, ni lo es, ni lo será. Entonces muchas veces hay personas que dicen, no, que el hipercalvinismo, neocalvinismo, ortodoxo calvinismo nuevo, toda esta corriente que mucha gente a veces tratan de abrazar. Algunos dicen, no, que es una herejía. Herejía porque Dios ama a todos, no a un grupo selecto. Eso es un misterio de Dios. Porque en la Biblia Jesús lo habla, lo ha elegido, en el Antiguo Testamento el apóstol Pablo lo hace. Y es algo que a veces choca, pero está en la Biblia. Entonces, y también está en la Biblia que dice de tal manera Dios ama al mundo a nivel general. Entonces con no ahondo mucho estos 5 puntos para que ustedes lo puedan investigar. Los 5 puntos del arminianismo, con la diferencia de 5 puntos del calvinismo. Arminianismo con el calvinismo, cosa que en el material de esta tercera lección sí está punto por punto en contraste, lo que dice el calvinismo y lo que dice el arminianismo. Aquí hay una cosa que siempre, con este punto, siempre me gusta terminar. Si los seres humanos podemos ser llamados a hacer una genuina decisión de poner nuestra fe en Cristo para salvación, estos 2 factores, o sea, arminianismo y calvinismo, nos parecen contradictorios. O sea, pero en la mente de Dios, ambos tienen perfecto sentido. En la mente de Dios, ambos tienen perfecto sentido. ¿En qué forma? Un ejemplo práctico. Ya por los años 1700, ya sería por el siglo XVIII, por el año 1700, todavía Estados Unidos no era Estados Unidos, sino la colonia, estaban predicando George Whitefield y John Wesley. Jorge Whitefield. Y entonces vemos que no hay contradicción en estos 2 puntos. George Whitefield era amigo y John Wesley dijo,
le hicieron una pregunta a Wakefield, a Jorge Wakefield, ¿qué piensa usted de John Wesley? Y Wakefield dijo, bueno, cuando estemos en el reino de Dios, en la presencia de Dios, él va a estar delante del trono de Dios y yo voy a estar muy atrás. Entonces, porque muchas personas dicen, bueno, vamos a ver lo que dice el gran predicador Wakefield, calvinista bíblico, con que está predicando con cosas nuevas, y arminiano, que era John Wesley. Y él dijo eso, él va a estar más cerca que yo, cerca del trono, o sea que no. Para ellos, como amigos, ellos no veían contradicción. Él cree eso, yo creo esto, pero al final Dios es el que tiene la palabra. Y esa es nuestra actitud. Siempre y cuando que sea el centro Jesucristo y la salvación, no hay problema. Y para terminar, hoy los desafíos, hay desafíos dentro de nuestra iglesia o frente como el Islam en el 2050 será una religión en muchos países de Europa y de Occidente. En el 2025 el 80% de la población vivirá en ciudades. Hacer frente a lo religioso con una cultura de evangelicalismo, con sus falsas unciones, el de la escoba, escupir, comer monte, bendecir la escoba, bueno, los requisitos para ser salvos, o sea, pactar un mundo postmoderno que diluye la verdad de la Biblia, como las leyes de aborto, la igualdad de género, el relativismo, el humanismo, el marxismo cultural, el ateísmo, influyendo en el mundo. Entonces nuestra pregunta será, ¿cómo llevar una cosmovisión bíblica en todas las áreas de la sociedad? Solo un corazón rendido a Dios como Señor, en relación con nuestro Señor Jesucristo como Salvador y guiado por vivir por el Espíritu Santo en su gracia para poner en práctica la Biblia. Ser Sproul, nuestra creencia dicta nuestro comportamiento. Entonces, muchas gracias, mi estimado estudiante. Gracias por